Nuevamente nos saludamos en este espacio dedicado para los líderes de los grupos pequeños y también para la amada iglesia. Estoy contento también de recibir con nosotros al pastor David Javier. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Jesús Corona. De nuevo tenemos el privilegio de hablarles a los líderes y los saludamos con todo cariño. La semana pasada hablamos de los principios enunciados en la palabra de Dios a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la persona obviamente del evangelista Lucas. Ahora nos vamos a permitir descubrir algunos principios guiadores en el crecimiento también de la iglesia, pero basados en la palabra de Dios también y en la persona del apóstol Pablo, pastor. Así es, o sea, el apóstol Pablo escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento. En la mayoría de sus cartas que escribió a las iglesias, él se preocupa y externa y enfatiza mucho el crecimiento de la iglesia, principalmente el crecimiento espiritual, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y el crecimiento numérico de la iglesia. A Pablo le debemos mucho de los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento. En 120 de ellos él es protagónico. Por lo tanto, suena entonces interesante, pastor, hablar de él y de lo que hizo a través del poder de Dios en su vida. Así que vamos a hablar de estos principios. El primero, pastor. Sí, el apóstol Pablo presenta en sus cartas del Nuevo Testamento 5 principios importantes de crecimiento. El número 1 que él presenta es, como Lucas dijo en el libro de los Hechos, colocar en primer lugar la predicación del Evangelio. Notemos, queridos líderes de la iglesia, que esto lo encontramos a través de toda la Biblia. Colocar en primer lugar la predicación del Evangelio, ese es un principio que tiene mucho énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si la iglesia lo hace así, tendrá un gran crecimiento. Por eso Pablo fue uno de los más destacados promotores del crecimiento de la iglesia apostólica. Y en diferentes ocasiones el apóstol Pablo usó estrategias y tácticas apropiadas para predicar el Evangelio. Inclusive, si vamos a Romanos 10, 13 y 14, vamos a ver el versículo 13 y 14, quiere leerles lo que el apóstol Pablo menciona aquí, y él dice de esta manera: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se invoca el nombre del Señor si no se le conoce? ¿Cómo? Entonces el versículo 14 de Romanos 10 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiere decir entonces que el apóstol Pablo está haciendo mucho énfasis en que hay que predicar la palabra. Y en 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 21, el apóstol Pablo agregó: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Así que la predicación es algo tan especial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que nosotros debemos de poner mucho énfasis también en la predicación. Estoy recordando, pastor, que en el manual de la iglesia se establece que uno de los temas dominantes en una junta directiva debe ser el punto de la predicación. Así es. Ahora, háblenos por favor del segundo principio. Sí, el segundo principio tiene que ver con la participación de los miembros. Y en el Nuevo Testamento, el único quien habla de la participación de los miembros es el apóstol Pablo. Él menciona eso y justamente nos dice que debemos de hacerlo. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 6, 8, principalmente el versículo 9 que leímos en alguna otra ocasión. Dice aquí el apóstol Pablo:
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere decir entonces que la participación de los miembros es muy importante, porque cada miembro involucrado en la obra misionera da enorme resultado. Pablo resalta que es necesario colaborar con Dios, porque son los dos elementos importantes, el esfuerzo humano más el poder divino igual a crecimiento de la iglesia, y es lo que realmente necesitamos en este tiempo en que estamos. Gracias a Dios que la iglesia, cuando se involucra, logra perfectamente cumplir con el propósito de Dios. Así es. Pastor, ahora el tercer elemento. El tercer elemento es lo que Lucas en Hechos también nos mencionó, ¿no? Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, el versículo 4 y 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6 nos habla de la obra maravillosa del Espíritu Santo, porque el crecimiento se da con el impulso del Espíritu de Dios, si no de otra manera no se puede. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 4 dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Pablo entonces enfatiza que la predicación está impulsada por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo no hay conversiones. Cierto. Por eso es que a veces ustedes van a notar que hay hermosos sermones en la iglesia, extraordinarios sermones en la iglesia, y cuando se hace el llamado no pasa ninguno. Y entonces uno se pregunta qué pasó. Y sin embargo llega otro con un sermón sencillo y simple, precisamente, pero es la palabra de Dios, pero lleva el Espíritu Santo. Muchos aceptan el Evangelio. Curiosamente, ¿no, pastor? Falta poder. Falta poder. El poder del Espíritu Santo es lo que necesitamos en el tiempo en que estamos y es por el cual debemos de orar siempre. Cuando hablamos de este elemento, pastor, seguramente que también la oración forma parte, ¿no? Así es. Lo vimos la vez pasada en lo que Lucas mencionó, que Lucas en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 4, destaca justamente la oración, que es otro elemento importante, y el apóstol Pablo aquí justamente en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1 y 4, y también en 1 de Tesalonicenses 5, 17, el apóstol Pablo lo enfatiza. Por ejemplo, 1 Timoteo 2, 1 y el versículo 4 dicen así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice en 1 Tesalonicenses 5, 17, recomendando de esta manera, diciendo: orad sin cesar. Quiere decir entonces que cada respiración debe de ser una oración, porque la oración es el elemento clave para pedir incesantemente el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en el momento en que estamos predicando la palabra. La oración viene a ser entonces, pastor, el poder de la predicación, el secreto del crecimiento de la iglesia. Así es. Pastor, y bueno, podemos cerrar este espacio con un elemento más, un principio más. Sí, el apóstol Pablo también menciona en 2 Corintios 10, el versículo 15, y 1 de Tesalonicenses 13, el versículo 12, Colosenses capítulo 1, el versículo 10, que debe de haber un crecimiento en la fe, debe de haber un crecimiento en el amor y debe de haber un crecimiento en el conocimiento de Dios. Todo esto muestra que desde la conversión del apóstol Pablo, su objetivo principal fue enfatizar el crecimiento de la iglesia en estos tres aspectos: en la fe, en el amor y el conocimiento de Dios. Estos son los 5 elementos que el apóstol Pablo menciona en sus cartas para que la iglesia pueda ser desarrollada y crecer en forma natural.
la predicación del Evangelio, número 1, la participación de los miembros, número 2, la obra del Espíritu Santo, número 3, la oración, número 4, y el crecimiento en la fe, el amor y el conocimiento de Dios. Muy importante. Parece que el apóstol Pablo con Lucas, el evangelista, coinciden en varios de estos elementos que ya hemos estado mencionando, o usted ha mencionado en la ocasión anterior y en esta también, pastor. Principios elementales. Justamente, y queremos terminar esta parte con esto que es muy importante y que vamos a mencionarle allí, y que menciona el apóstol Pablo. Sobre todas las cosas, él menciona allí al final de este pensamiento, que si la iglesia pone su esfuerzo y Dios derrama su Espíritu Santo en la persona, entonces la iglesia va a crecer y avanzar por la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos 16, el versículo 5, encontramos que el apóstol Pablo no solo mencionó del crecimiento en la fe, el amor y el conocimiento de Dios, sino también mencionó que la iglesia hay que consolidarla. Y cuando la iglesia hay que consolidarla, dice el versículo 5 del capítulo 16 del libro de los Hechos, que consolidación es fortalecer, rebustecer, reafirmar, afianzar, apuntalar y reforzar a los miembros en la fe de Cristo Jesús. Cuando esto se da en la iglesia, gloria al Señor, la iglesia ha crecido. Me gusta mencionar siempre, pastor, que el apóstol Pablo y sus acompañantes acostumbraban a hacer un nuevo recorrido, ¿no? Después de haber predicado el Evangelio, le decía a su compañero, creo que debemos visitar nuevamente a los hermanos. Así es. En esa dirección es que su visita tendía también a fortalecer los lazos con la iglesia y a consolidarla, exactamente. Pastor, pues son principios que hemos disfrutado mucho en esta ocasión repasarlos con usted y con la iglesia, y le agradezco mucho su tiempo, pastor, nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Queridos amigos, ha sido un placer verdadero acompañarnos juntos en este espacio, y con el favor del cielo nos vamos a saludar la próxima semana. Hasta pronto. Bienvenidos nuevamente a este momento de diálogo de la escuela sabática. Están con nosotros dos compañeros y quiero en esta hora introducir a la contadora Claudia León, que nos ayuda aquí en el área de la Unión. Bienvenida, Claudia. Gracias, pastor. Muchas gracias por esta invitación a dialogar esta hermosa lección. Igualmente está con nosotros el pastor Cuevas. Él está el director del distrito de Yaxcucul, un distrito poderoso, pastor. Bienvenido. Así es, gracias, pastor. Gusto también estar con ustedes, contadora, qué gusto. Y también un saludo a nuestros hermanos que nos ven. Pues vamos directo a la lección. Adelante. Para que nuestros líderes de grupos pequeños estén atentos y también los miembros que vean estos comentarios que vamos a hacer a la lección. Y el nombre de esta semana es el contrato del diezmo. El contrato del diezmo. Y quisiera yo introducir con Levítico 27, que habla acerca de esto, cuando habla y dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Así lo plantea nuestra escuela sabática diciendo esto, pero para mí el complemento se encuentra en Deuteronomios 14, del 22 en adelante, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto. Y el versículo número 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y pastor y Claudia, la primera experiencia que vemos acerca del diezmo es con Abraham. Y hay muchas enseñanzas lindas que quisiéramos que nuestros líderes de grupos pequeños puedan compartir con su clase. Y me gustaría plasmar la primera. Número 1,
Abraham se enfrenta a una guerra. Arma, dice, según la parte de la Biblia, los versículos, arma a su gente y se va a la guerra. Pero también se va con otras personas. Todo por tratar de salvarle la vida a su sobrino. Sin embargo, yo siempre me he preguntado por qué lo salva, porque ese sobrino nunca le pagó bien. Siempre fue ventajista. Como algunos de nosotros que quizás seamos ventajistas, ¿no? Pero Dios siempre nos protege. Pero Abraham hizo algo interesante, y no sé ustedes cómo vean, pero número 1, apenas regresó de la guerra, él antes de hacer cualquier cosa, sacó sus diezmos y estuvo presente un personaje, un sacerdote, Melquisedec, y entregó los diezmos. ¿Cómo ven ustedes estos actos? Bueno, pastor, ya desde ahí podemos nosotros ver y podemos enfatizarle a los miembros de la iglesia que el diezmo no es algo solo para el pueblo de Israel. Porque como usted dice, lo estamos viendo ya en Abraham, que es antes de que se forme un pueblo. Y platicábamos antes de comenzar la grabación de que cómo establece Abraham esa relación de contrato. Como él sabe que él fue bendecido en la guerra por Dios, él busca entregar los diezmos y busca al representante de Dios. Al ver a Melquisedec, rey de Salem, él es el sacerdote, a él le entrega los diezmos, porque está reconociendo que fue Dios quien lo guió en la batalla, ¿no? Exactamente. Y de hecho yo quería hacer mención, pastor, de Deuteronomios 14, porque mi versión dice, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. O sea, la idea que tenía Abraham al hacer ese acto era un reconocimiento al Dios proveedor, al Dios de su salvación, al que había intervenido en esa guerra y que le había dado la victoria. Así que es significativo el hecho de que él con este acto reconoce, y no solamente reconoce, sino que también da testimonio de quién era su Dios. En ese sentido, pastor, muchas veces oímos a otros cristianos o aún dentro de la iglesia, personas que dicen, oye, te obligan a dar un diezmo, ¿no? Pero no es una obligación, es ese reconocimiento de que Dios es mi Dios, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que Dios es mi Dios? Porque a Él le doy el diezmo. Miramos también en la lección cómo cuando el Señor empieza a establecer una relación con Jacob, Jacob le dice, oh, si tú vas a cumplir todas esas promesas que me dices, entonces yo te voy a dar el diezmo. Porque le está diciendo, si tú me vas a escoger a mí como tu hijo, yo te voy a reconocer a ti como mi Dios. ¿Cómo? Dándote el diezmo. Es un reconocimiento. O sea que nosotros como hijos de Dios, cristianos, debemos reconocer a Dios como parte de nuestra adoración con nuestros diezmos y ofrendas. O sea, le damos nuestros diezmos al Señor no porque alguien nos obligue, según entendí, pastor, Claro. sino que se lo damos a Él como reconocimiento porque Él nos sustenta, nos provee, nos cuida, ¿verdad? Y nos ayuda para poder vencer. Y eso debería quedar bien en la mente de cada miembro de iglesia. Sí. Yo veo, pastor, que en esta iglesia adventista no bautizamos miembros para quitarles su dinero. Nosotros bautizamos miembros para preparar a un pueblo para el encuentro con su Señor. Claro. Eso buscamos. Como parte de su adoración, el cristiano adventista tiene que aprender a arrancar el egoísmo de su corazón. Y eso Dios lo maneja con nuestros diezmos y ofrendas. No solo diezmos y ofrendas, tiempo, talentos, la misma persona. Claro. Y he aprendido que cuando la persona reconoce que Dios es el sustentador, Padre, Creador y dueño de todo, uno responde ese amor por tantas bendiciones que Dios nos da. ¿Ustedes me podrían comentar algunas bendiciones que recibió Abraham? Pues su compañía, su protección. Yo creo que esa fue una de las principales y nosotros podríamos decir que también somos, al participar de los diezmos y ofrendas, nosotros también recibimos las bendiciones. Y creo que una de las bendiciones más grandes que mencionaba la lección es poder contribuir a compartir
¿verdad? El mensaje. Porque cuando nosotros compartimos esos recursos, estamos también contribuyendo a que la obra crezca, Y a que avance. haya gente que conozca más de Dios. Entonces yo creo que eso debiera de ser para nosotros hasta el fin último, ¿no? Sí. Podría decirse. Y pudiera yo también agregar, hablando de nuestra realidad actual, pastor, hemos escuchado muchísimos testimonios de personas que cuando comienzan a practicar la devolución del diezmo como un reconocimiento de que Dios es su Dios, sus recursos se multiplican. Y no porque sean más, sino porque conforme es la promesa, alcanzan para más cosas. Porque pueden bendecir a otras personas. Porque también el Señor lo dijo, el que es fiel en lo poco, el Señor va bendiciendo a mayor grado. ¿No? Yo le comentaba a la contadora, muchos dicen, bueno, es que Dios no me da porque sabe que no va a ser útil para mí, o esto es mi castigo, ser pobre, para que yo pueda ser fiel. No, el Señor no nos da porque no lo administramos bien, Claro. porque no lo reconocemos como el dador a Él. Cuando lo reconocemos, el Señor multiplica la bendición porque sabe que la vas a usar para su gloria. Y eso es importante, porque dice él, no atesoren tesoros aquí, allá. Y la manera para transportar nuestros tesoros de aquí allá es usarlo con nuestros prójimos, Claro. ayudando a otros, ayudando a la iglesia. Dios nos provee de recursos entonces, compañeros, simplemente para arrancar la codicia, la avaricia, y también para que su obra avance y vaya uno cambiando su manera de pensar como ciudadano terrenal. Ahora nuestra ciudadanía está en el cielo y debemos ir cambiando conceptos, ¿verdad? Olvidando lo que quedó atrás y empezando las cosas nuevas. O sea, pastor, que realmente el diezmo viene a ayudarnos a renunciar al yo, a renunciar al mundo, a lo que creemos que necesitamos, y nos va acercando más a lo que necesitan los demás, a lo que necesita el Señor. Termina edificándome el carácter. Y se supone que en eso estamos trabajando todos. Todos. ¿no? Y lo único que nos llevaremos al cielo es pues el carácter. El carácter. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento habla, aún Nehemías, habla acerca de que se construye un templo, se construye un lugar para poner los diezmos. Antes eran semillas, frutas, animales. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Por qué tenemos que dar, qué piensan ustedes, por qué tenemos que dar nuestros diezmos en la iglesia? ¿Por qué el Señor así nos los pide? Porque el Señor es clarito en Malaquías, traer los diezmos al alfolí, y el alfolí se encuentra en la iglesia. Claro. Antes era un cuarto grande donde se almacenaba, hoy en día pues ya se hace fraccionaria, monedas, y se puede dar a través de una transferencia, a través de un cheque, a través de un donativo en efectivo, como uno desea hacerlo. Sin embargo, ¿qué busca el Señor? ¿Qué piensan ustedes que busca el Señor detrás para que nosotros lo llevemos a la iglesia? Pues es que realmente la elección tiene una respuesta simple a eso, y tiene que ver con que es el deseo del Señor. Así lo mandó, así Punto. lo especificó, así lo estipuló. ¿Por qué? Porque si es de Él, ¿verdad? Pues Él puede decir a dónde se tiene que llevar. Sí, y en la adoración, Dios dice el qué, pero también dice el cómo. Deuteronomio 12 nos habla de cómo el Señor les dice, van a traerlo a Jerusalén, aquí al templo, al santuario en ese momento en Deuteronomio. Eso se volvió ya cuando se celebran las fiestas, cuando ya está establecida la monarquía, se llevaba al templo. Aun cuando hay levitas disgregados, no podías tú dárselo al levita que estaba ahí. Tú tenías que ir como ofrendante, tú tenías que ir como adorador al lugar que Dios había establecido, y de allí Dios iba a encargar de lo demás. Interesante. Leo aquí en Deuteronomio 14, dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, al lugar que Jehová tu Dios te hubiere escogido, dice el versículo 24, para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero, dice el 25, en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. O sea, Dios dice específicamente, yo lo quiero aquí. Aquí.
No hay otro lugar. Y respecto a estos dos comentarios, Ujú. en el Espíritu de Profecía, en el Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 384, hay una frase que le decía igual a la contadora, se me hace muy dura, pastor, pero es que es la verdad. Ujú. Cuando Dios dice algo, Ujú. hay que hacerlo. Dice, todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Primero es el derecho de él. Primero es el derecho de Él. Ujú. Si Él me dijo, Como es dueño. aquí, ¿yo qué voy a opinar? Ujú. Si Él me está diciendo, es aquí, O sea, pastor, entiendo con esto que estamos platicando que el diezmo cumple un propósito. sí. Y es Levítico 27:30 dice, para los levitas, para los que trabajan para la iglesia de Dios. Eso quiere decir que si yo tomo el diezmo y lo digo, voy a comprar el equipo de sonido, voy a comprar o construir una iglesia, voy a cualquier cosa, como que estamos desviando un poquito, ¿verdad? Pastor, y antes de que entre a esa parte, yo quisiera hacer un último comentario. Y que tiene que ver con que si Él es dueño, porque esta lección nos decía, es que si estamos pensando, hermanos, que el 10% es de Dios, estamos equivocados. Aquí la lección dice y nos recuerda, es que de Dios es todo. Es todo. Entonces, imagínese, pastor, ¿qué papel sería ese de que el Señor a mí me está prestando? Ujú. Y entonces yo, al devolverle, le digo, no, pero es que yo te lo voy a llevar, pero tú tienes que ir a tal lado. O sea, ¿cómo nos veríamos, no? Si somos nosotros los que estamos prestando al Señor, porque Él Así nos es. da el 100%, pero Él nos dice, solo el 10 y llévamelo a mi casa. Claro, de ahí también que me gusta mucho el título de la lección porque dice el contrato del diezmo. Ujú. En los contratos hay especificaciones Claro. y tenemos que seguirlas. Si yo entro en un contrato, ya no puedo hacer lo que yo quiera. Ujú. Que también se habló en las semanas pasadas de esos pactos que son bilaterales. Ujú. Si yo me uní al pacto, si yo te acepté como Dios, te voy a dar el diezmo, pero no a mi capricho, Ujú. sino como tú lo estipulas. Así es, ¿no? importante. ¿Y saben qué? Yo tengo una preocupación. ¿Qué pasa cuando una persona no da su diezmo con su espiritual, su diezmo y su ofrenda? ¿Qué pasará? ¿Qué piensan? Pues yo creo que ahí tendría que reflexionar qué está sucediendo en su interior. Porque independientemente puede ser que lo esté dando, pero ¿con qué espíritu llega a darlo? El motivo que hay El detrás. motivo, lo que le motiva. Yo llego con mis diezmos y mis ofrendas, en este caso al templo, y llego con un espíritu de gratitud. Ujú. O llego con un espíritu de que, bueno, Señor, ahí está, ¿verdad? O sea, Porque ¿qué es tú lo lo pides, que me te lo doy. motiva? Exactamente, ¿qué me motiva? Y eso me lleva al otro, ¿verdad? Porque si Malaquías dice, trae el diezmo al alfolí, y a la vez te dice, y haya alimento en mi casa, Ujú. ¿verdad? Está Ujú. especificando también para qué va a ser el uso. Ujú. Entonces, cuando yo no respeto esas indicaciones, quiere decir que hay algo que no está bien dentro de mí. Claro, y es que hablar del diezmo es hablar de fidelidad, Ujú. es hablar de honradez, Ujú. es hablar de dependencia, Ujú. es hablar de obediencia. Ujú. Entonces, quien no está en el espíritu de honestidad. honestidad, quien no está en el espíritu adecuado de entregar el diezmo, Ujú. le está quitando eso a su espiritualidad. Ujú. ¿Y cómo podemos llamar espiritual a un desobediente, a un deshonesto, Ujú. a alguien infiel? Ujú. No hay espiritualidad. Ujú. El diezmo entonces se vuelve un reflejo, O un termómetro. un termómetro para de la medirle la Exacto. espiritualidad al miembro. Claro, como decían hace un rato, con el espíritu adecuado. Claro. ¿no? Porque podemos caer también en el engaño de hacerlo por un compromiso. Ujú. Pero si yo acepté a Dios como mi Dios, Ujú. y yo voy a ser fiel, voy a ser honrado, voy a ser honesto, voy a ser dependiente, voy a ser obediente, tengo Así que dar el es. diezmo. Y pastor, Ay, y Dios si mío. no lo hago, Ujú. como dice la lección, prácticamente le estoy diciendo al Señor, no eres mi Dios. Exacto. Lo estoy quitando de mi vida, ¿Mm? poniéndolo a un lado y poniéndome yo en su lugar. Pues vamos a terminar. ¿Algún detalle más que quieran agregar, Claudia? Las damas primero. Piensa en su relación de amor, Ujú. porque aunque la lección dice que es un contrato, Ujú. es una relación. Claro. Ujú. Si usted siente que su relación con Dios está bien, Ujú. que hay una relación de amor, se va a ver reflejado en obedecer su palabra. Amén. Eso.
Amén. Creo que, pastor, también pudiéramos enfatizarle a los miembros en la iglesia, hermanos. El diezmo tiene que ver con mi relación con Dios. Una relación que incluye obediencia, que incluye honestidad, que incluye fidelidad y que es el reconocimiento constante. Cuando me bauticé, yo hice público que yo escogí a Dios como mi Señor. Amén. Ahora lo sigo demostrando día con día, siendo obediente, siendo fiel, siendo dependiente. Y el diezmo es reflejo de todas esas cosas. Y fíjense que cuando vayamos al cielo, dice el Señor, seguiremos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero hoy en día nos pide eso, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y nosotros, al cumplir esas condiciones que usted comentó, pastor, tenemos ese privilegio de adorarlo de corazón. Amén. Pues vamos a despedirnos, vamos a agradecer el que ustedes también nos estén mirando a través de estos comentarios a la Escuela Sabática. Estimados líderes, Dios les bendiga. Gracias, pastor Cuevas. Un placer, pastor. Gracias, contadora Claudia, por estar con nosotros. Y nos vemos a la próxima. Y la próxima estamos hablando de la lección número 4, las ofrendas para Jesús. Nos vemos pronto.